¿Monreal protege a Alito Moreno? Hay una pregunta que desde hace años ronda los pasillos de la política mexicana. Una pregunta que parecía haber quedado enterrada, pero que hoy vuelve con muchísima fuerza. ¿Ricardo Monreal protege a Alejandro Alito Moreno? ¿Por qué cada vez que se habla de las investigaciones contra el dirigente nacional del PRI, aparece nuevamente el nombre de uno de los hombres más experimentados y poderosos de Morena? ¿Es simplemente una acusación política? ¿Es una historia construida a partir de viejas filtraciones? ¿O existe detrás una relación política mucho más compleja de lo que públicamente nos han contado? Porque atención, esta historia no comenzó esta semana. Para entender lo que está pasando hoy tenemos que regresar varios años atrás. Tenemos que hablar de investigaciones, de amparos, de supuestos mensajes privados, de Laida Sansores, de Ricardo Monreal, de Alejandro Moreno. Y de una relación que sorprendió a muchos porque estamos hablando de dos dirigentes que públicamente pertenecen a proyectos políticos enfrentados. Uno, dentro de Morena, el otro presidente nacional del. Pero cuando aparecieron aquellas conversaciones, la pregunta comenzó a instalarse. ¿Qué relación existía realmente entre Monreal y Alito? Hoy vamos a reconstruir esa historia. Pero antes de continuar, Astrask, suscríbete a Código País M, porque aquí analizamos lo que ocurre detrás de los grandes titulares de la política mexicana. Y ahora sí, vamos al principio. Para comprender por qué su nombre importa tanto en esta historia, hay que entender quién es Ricardo Monreal. Monreal no es un recién llegado a la política. Tiene décadas de experiencia. Ha sido gobernador, senador, diputado, coordinador parlamentario y ha ocupado posiciones estratégicas dentro del movimiento encabezado por Morena. Es, además, un político que conoce perfectamente cómo funciona el Congreso. Conoce las negociaciones, conoce los tiempos legislativos, conoce las alianzas y conoce cómo se construyen acuerdos incluso entre fuerzas políticas que públicamente parecen irreconciliables. Pero hay otro dato interesante. Ricardo Monreal no comenzó su carrera política en Morena. Durante una parte importante de su trayectoria perteneció al PRI. Es decir, conoce desde adentro el viejo sistema político mexicano. Después pasó por el PRD y posteriormente terminó convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de Morena. Por eso, cuando hablamos de Monreal, hablamos de alguien que tiene relaciones políticas construidas durante décadas, y eso será importante para entender lo que viene. Ahora vayamos al otro protagonista, Alejandro Moreno Cárdenas, más conocido como Alito Moreno, exgobernador de Campeche, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Alito ha logrado sobrevivir políticamente a uno de los momentos más difíciles en toda la historia del PRI. El partido que gobernó México durante décadas perdió buena parte de su poder territorial, perdió gubernaturas, perdió legisladores, perdió votantes y sufrió divisiones internas enormes. Sin embargo, Alito permaneció, resistió críticas internas, resistió enfrentamientos con antiguos dirigentes priistas, resistió acusaciones y resistió investigaciones. Precisamente ahí comienza una de las preguntas más interesantes. ¿Cómo logró mantenerse políticamente durante tantos años? Sus adversarios tienen una explicación. Hablan de protección. Alito tiene otra. Él sostiene que existe una persecución política en su contra. Y esas dos narrativas están chocando nuevamente. Para entender el conflicto, tenemos que ir a Campeche, el estado que gobernó Alejandro Moreno entre 2015 y 2019. Después llegó al gobierno Laida Sansores, de Morena. Y desde entonces comenzó una guerra política frontal contra Alito Moreno. Sansores convirtió su programa Martes del Jaguar en una plataforma desde la cual comenzó a divulgar materiales y acusaciones contra el dirigente priista. Audios, mensajes, documentos, señalamientos. Semana tras semana aparecía nuevo material. Alito denunció persecución. Laida aseguraba estar revelando información que los ciudadanos tenían derecho a conocer. Pero en octubre de 2022 ocurrió algo diferente. Porque esta vez el protagonista de las revelaciones no era solamente Alito. También aparecía un integrante de Morena, y no cualquiera, Ricardo Monreal. El 25 de octubre de 2022, Laida Sansores presentó públicamente presuntas conversaciones de WhatsApp entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal. Repito algo fundamental, presuntas conversaciones, porque Ricardo Monreal posteriormente rechazó la autenticidad de mensajes relacionados con estas acusaciones. Pero lo que Sansores mostró provocó un terremoto político. Según el material difundido, las conversaciones se remontaban incluso a 2020 y mostraban una relación mucho más cercana de lo que muchos imaginaban.
No parecían dos adversarios políticos hablando, se trataban con enorme familiaridad. Había referencias a amistad, a confianza, y aparecía un asunto especialmente delicado. Astrask, los problemas legales de Alejandro Moreno. Según los mensajes difundidos por Sansores, Monreal habría preguntado a Alito sobre un recurso legal relacionado con el aseguramiento de propiedades. También aparecían referencias a reuniones con autoridades para tratar el asunto, y Alito presuntamente agradecía la ayuda. Imaginen el impacto político. Un dirigente importante de Morena, presuntamente ayudando al presidente nacional del PRI mientras éste enfrentaba problemas legales. Inmediatamente apareció la pregunta: ¿Monreal estaba ayudando a Alito? Entre aquellas conversaciones difundidas hubo frases que llamaron muchísimo la atención. Alito presuntamente manifestaba una enorme gratitud hacia Monreal. La relación que reflejaban los mensajes parecía ser cercana, muy cercana, pero el asunto no terminaba en los problemas legales. También aparecía la política electoral, y específicamente Zacatecas. Recordemos algo: Zacatecas es fundamental para la familia Monreal. Ricardo Monreal fue gobernador del estado, y su hermano David Monreal posteriormente buscó también la gubernatura. En las conversaciones difundidas por Sansores aparecían discusiones relacionadas con las alianzas electorales en Zacatecas. Monreal supuestamente reclamaba a Alito por decisiones tomadas alrededor de aquella elección. Entonces la polémica explotó todavía más, porque ya no se hablaba solamente de amistad. Se comenzó a hablar de posibles acuerdos políticos, y Laida Sansores lanzó acusaciones durísimas contra su propio compañero de Morena. Ricardo Monreal no se quedó callado. Rechazó las acusaciones, cuestionó las conversaciones difundidas y sostuvo que existía una guerra política en su contra. En aquel momento, Monreal tenía diferencias importantes dentro del propio movimiento. Incluso existían especulaciones sobre su futuro político. Por eso él interpretó aquellas filtraciones como parte de una operación para perjudicarlo. Y aquí aparece un punto importantísimo. Los mensajes difundidos por Laida no deben presentarse como hechos judicialmente acreditados, son materiales que ella hizo públicos. Monreal cuestionó su autenticidad, por eso la pregunta sobre la supuesta protección quedó políticamente instalada, pero no judicialmente resuelta. Sin embargo, la historia no terminó ahí, porque mientras pasaban los años, Alejandro Moreno continuaba enfrentando acusaciones y continuaba conservando su posición política. Aquí tenemos que explicar algo fundamental. Actualmente Alejandro Moreno es senador y como legislador federal cuenta con fuero constitucional. Eso no significa que una persona con fuero sea automáticamente inocente. Tampoco significa que pueda cometer cualquier delito. El fuero establece un procedimiento especial antes de que pueda ser procesada penalmente en determinadas circunstancias. Para retirarlo existe el llamado * juicio de procedencia. Y aquí entra la Cámara de Diputados. La sección instructora analiza la solicitud, estudia los elementos presentados, escucha los argumentos correspondientes y eventualmente puede avanzar el procedimiento para que la Cámara determine si procede a retirar la inmunidad procesal. Por eso lo que sucede en San Lázaro es tan importante. Y aquí nuevamente aparece Ricardo Monreal. Llegamos a 2026, el caso vuelve a explotar. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche ha impulsado nuevamente acciones relacionadas con el desafuero de Alejandro Moreno. Las acusaciones están vinculadas con su etapa como gobernador de Campeche. Entre los señalamientos aparecen presuntos delitos como peculado y uso indebido de atribuciones. Además, se han mencionado presuntas irregularidades por alrededor de hasta 380 y 3,5 millones de pesos. Hay que remarcarlo, son acusaciones, el proceso debe determinar responsabilidades, y Alejandro Moreno sostiene que todo esto forma parte de una persecución política. Pero políticamente el escenario es explosivo, porque Morena tiene hoy una posición legislativa muchísimo más fuerte. Entonces surge una pregunta lógica: si Morena quiere avanzar contra Alito, Astrask, ¿por qué el proceso ha tardado tanto? Y ahí vuelve el fantasma de 2022. Durante los últimos días, esta pregunta volvió a circular con fuerza. ¿Quién protege a Alejandro Moreno? ¿Cómo ha conseguido sobrevivir políticamente mientras enfrenta tantas acusaciones y adversarios? Hay quienes apuntan directamente a Monreal, principalmente por aquellas conversaciones difundidas en 2022 y porque Monreal ocupa una posición central dentro de la Cámara de Diputados. Pero cuidado, que alguien tenga poder dentro del Congreso no demuestra que esté utilizando ese poder para proteger a otra persona. Y precisamente eso es lo que Monreal está diciendo.
Este 17 de agosto de 2026, Ricardo Monreal volvió a responder y rechazó públicamente las versiones de que intenta evitar un posible desafuero de Alejandro Moreno. Monreal niega que exista un pacto para proteger al dirigente priista. Además, ha defendido que el procedimiento debe realizarse institucionalmente, sin venganzas, sin prejuicios y conforme a las pruebas. En otras palabras, Monreal dice que Astras no está protegiendo a Alito Atorastros, y esto cambia mucho la manera en la que debemos analizar el caso. Porque tenemos dos cosas diferentes. Por un lado, antecedentes políticos que generan sospechas y preguntas. Por otro, una acusación actual que Monreal niega. No podemos convertir una sospecha en una sentencia, pero tampoco podemos ignorar los antecedentes, porque el contexto político cambió. Alito Moreno ha endurecido muchísimo su discurso contra Morena. Ha viajado a Estados Unidos, ha denunciado internacionalmente al oficialismo mexicano, ha acusado al gobierno y a Morena de autoritarismo y de presuntos vínculos con el crimen organizado. Morena responde acusándolo de buscar apoyo en el extranjero mientras enfrenta investigaciones en México. Alito sostiene que busca denunciar internacionalmente una persecución contra la oposición. Son dos narrativas completamente opuestas. Morena dice, debe responder ante la justicia. Alito dice, me quieren eliminar políticamente, y en medio aparece nuevamente el expediente del desafuero. Por eso cualquier antecedente relacionado con supuestos acuerdos políticos vuelve inmediatamente al centro de atención. Y aquí aparece quizás la pregunta políticamente más incómoda. Si Morena considera que existen elementos suficientes contra Alejandro Moreno, ¿por qué no se resolvió antes? ¿Por qué pasaron años? ¿Por qué el tema quedó detenido? ¿Por qué reaparece justamente ahora? Los críticos pueden interpretar esa demora como protección. Morena puede responder que los procesos institucionales requieren pruebas y procedimientos. Alito puede argumentar que la reactivación demuestra persecución política. Y Monreal puede decir que él simplemente está respetando las instituciones. Tres versiones, un mismo expediente y una enorme batalla política. Hay otra hipótesis que debemos analizar. En política, un adversario también puede ser útil. Pensemos. Alito Moreno es una figura extremadamente polémica. Incluso dentro del PRI tiene adversarios. Durante su liderazgo, el partido ha atravesado una crisis electoral profunda. Para Morena, tener enfrente a una oposición representada por una figura altamente cuestionada también puede resultar políticamente conveniente. Eso lleva a algunos analistas a plantear una pregunta diferente. No necesariamente, ¿quién protege personalmente a Alito? Sino, ¿a quién le conviene políticamente que Alito continúe? Y esa pregunta cambia completamente la discusión, porque ya no hablamos solamente de amistad. Hablamos de incentivos políticos. También debemos recordar algo sobre el Congreso. Los partidos adversarios negocian permanentemente. Morena negocia con el PRI negocia con Morena, PAN negocia con Morena. Todos negocian. Eso ocurre en cualquier sistema parlamentario. Presupuestos, reformas, nombramientos, mayorías calificadas. Comisiones, acuerdos legislativos. Que dos políticos adversarios hablen o negocien no demuestra por sí mismo corrupción ni protección. El problema aparece cuando esas negociaciones presuntamente interfieren con investigaciones judiciales. Y precisamente por eso, los mensajes difundidos en 2022 generaron semejante escándalo. Porque la acusación no era simplemente, Monreal habla con Alito. La acusación era mucho más delicada. Sansores sugería que existía intervención en asuntos relacionados con investigaciones. Y Monreal rechazó esas acusaciones. También hay que preguntarse, ¿por qué Laida Sansores reveló aquellos mensajes? Laida es una de las adversarias políticas más fuertes de Alejandro Moreno. Gobierna el estado que anteriormente gobernó Alito, y desde Campeche ha impulsado una batalla política permanente contra él. Pero en 2022 tenía diferencias con Monreal. Por eso las filtraciones tenían múltiples dimensiones. No solamente golpeaban a Alito, también golpeaban a Monreal dentro de Morena. Y eso obliga a analizar aquellas revelaciones dentro del contexto político de aquel momento. Las filtraciones podían contener información políticamente explosiva, pero también formaban parte de una guerra interna. Ambas cosas pueden coexistir. Llegados hasta aquí, hagamos una separación fundamental. ¿Qué sabemos? Sabemos que Laida Sansores difundió en 2022 presuntas conversaciones entre Monreal y Alito. Sabemos que en esos materiales aparecían referencias a asuntos legales y electorales. Sabemos que Monreal rechazó las acusaciones y cuestionó esos mensajes. Sabemos que Alejandro Moreno enfrenta nuevamente un proceso relacionado con una solicitud de desafuero. Sabemos que existen acusaciones vinculadas con su gestión en Campeche. Sabemos que Alito niega haber cometido delitos y denuncia persecución política. Y sabemos que Monreal niega actualmente estar protegiéndolo.
Ahora, Astrask, ¿qué no sabemos? No tenemos una resolución judicial que diga, Ricardo Monreal protegió ilegalmente a Alejandro Moreno. Eso no existe. Por eso sería irresponsable afirmarlo como un hecho. La pregunta correcta sigue siendo, ¿Monreal protege a Alito? No, Monreal protege a Alito. La diferencia parece pequeña, pero periodísticamente es enorme. El próximo capítulo estará en la Cámara de Diputados. El procedimiento contra Alejandro Moreno podría avanzar nuevamente. Y ahí veremos algo muy importante. ¿La solicitud prosperará? ¿La sección instructora considerará que existen elementos suficientes? ¿Llegará el asunto al Pleno? ¿Morena impulsará realmente el desafuero? ¿O volverán a aparecer obstáculos? Porque si el procedimiento avanza, la teoría de una protección política comenzará a perder fuerza. Pero si vuelve a congelarse sin una explicación clara, las preguntas aumentarán. Y Monreal sabe perfectamente que todas las miradas estarán encima de él. Alejandro Moreno también enfrenta un dilema enorme. Si el procedimiento avanza, tendrá que defenderse jurídicamente de las acusaciones, pero políticamente ya construyó su narrativa. Alito asegura que Morena quiere perseguir a la oposición. Por eso sus viajes y denuncias internacionales forman parte de una estrategia política mucho más amplia. Busca transformar la imagen, pasar de acusado a perseguido, de investigado a opositor incómodo. Y eso explica por qué está elevando tanto el tono contra Morena. La batalla ya no se libra solamente en tribunales o en el Congreso. También se libra en medios, en redes sociales, en Estados Unidos. Y ante la opinión pública, Monreal enfrenta otro problema. Incluso si actualmente no está haciendo absolutamente nada para proteger a Alejandro Moreno, los antecedentes 2022 seguirán persiguiéndolo. Cada vez que aparezca un retraso, cada vez que el expediente se detenga, cada vez que alguien pregunte por Alito, volverán aquellas capturas, volverá Laida, volverán las acusaciones, y volverá la misma pregunta, ¿qué relación existe realmente entre Monreal y Alito? Por eso esta vez Monreal necesita algo más que una declaración. Necesita que el procedimiento institucional sea transparente, porque cualquier sombra alimentará nuevamente las sospechas. Y llegamos al corazón de esta historia. Ricardo Monreal protege a Alejandro Moreno. Con la información pública disponible hoy, no podemos afirmar que sí. Existen antecedentes que explican perfectamente por qué esa sospecha existe. Existen las presuntas conversaciones difundidas por Laida Sansores. Existe una relación política que generó cuestionamientos. Existe un procedimiento contra Alito que durante años no terminó de avanzar. Pero también existe la negativa explícita de Ricardo Monreal. Y no existe una resolución que pruebe que Monreal haya utilizado ilegalmente su posición para garantizar impunidad a Alejandro Moreno. Entonces quizá la pregunta más interesante no sea solamente quién protege a Alito. Tal vez sea, ¿por qué Alejandro Moreno ha conseguido sobrevivir durante tantos años en medio de semejante tormenta política? ¿Tiene aliados inesperados? ¿Es útil para sus adversarios? ¿Ha sabido negociar? ¿Las investigaciones simplemente no han conseguido avanzar jurídicamente? ¿O estamos viendo una mezcla de todas esas cosas? Eso todavía está por resolverse. Pero algo sí está claro. El expediente volvió. El desafuero vuelve a estar sobre la mesa. Monreal volvió a ser señalado. Y Alito Moreno vuelve a estar contra las cuerdas. Ahora veremos si esta historia termina igual que las anteriores, o si esta vez realmente habrá una resolución. Porque después de tantos años de acusaciones, filtraciones, investigaciones y enfrentamientos políticos, México necesita algo mucho más sencillo, que las instituciones determinen qué ocurrió, sin protección, sin persecución y con pruebas. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que Ricardo Monreal ha protegido políticamente a Alito Moreno? ¿O crees que se está utilizando una vieja historia para golpear nuevamente a Monreal? Y otra pregunta, ¿crees que finalmente avanzará el desafuero de Alejandro Moreno? Déjame tu opinión en los comentarios porque quiero leer qué piensa la comunidad. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Código País MX, activa las notificaciones y comparte este video, porque esta historia todavía no terminó, y aquí vamos a seguirla. Nos vemos en el próximo video.